Comenzamos una nueva edición de Café Financiero. Alejandro Lisca está de vacaciones, así que voy a estar acompañándolos durante esta media hora con toda la información que usted necesita saber para conservar su dinero, para saber dónde ahorrar y cuál es la mejor decisión que puede tomar con sus ahorros. En el programa de hoy vamos a estar analizando el impacto del impuesto a las motos, a los autos y las embarcaciones del 50% en las pólizas justamente para las motos, para las motocicletas. Vamos a ver cómo esto impactó y cuáles son las subas de precios que hubo en las principales compañías de seguro. También vamos a analizar cómo impactó la devaluación del peso en el sector financiero, qué decisiones comenzaron a tomar los bancos y cuáles son las principales diferencias. Diego Giacomini recientemente escribió un libro sobre crisis económicas y nos va a contar cuál es la perspectiva que se abre para la Argentina después de la devaluación de 2014 en adelante. Ya regresamos con toda esta información, no te vayas, quédate con nosotros. Muy bien, comenzamos entonces con Café Financiero. Alejandro Lisca está de vacaciones, como les comentaba, así que voy a estar acompañándolos junto, por supuesto, como siempre, a Yamil Escala. Hola Yami, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo les va? Y también a Julián Siri, que nos va a acompañar para hablar de inversiones y mercado de capitales. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por venir y por quedarse ahí, por supuesto, ustedes acompañándonos. Vamos a comenzar ya mismo con información. Hubo un impuesto de 50% sobre autos, motos y embarcaciones y esto, por supuesto, está impactando en las pólizas de seguro. Hay mucha diferencia, según la compañía que elijamos, en los precios que se están manejando. Yamila nos amplía un poco más esta información. Y en 2013 las motos adquirieron aún mayor protagonismo, no solo por la cantidad de patentamientos, estamos hablando de un récord de más de 900.000 motos patentadas, no todas aseguradas, como así también por el aumento de la participación de las motos en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Y ahí una vez más, como así también los robos, y ahí una vez más la importancia del seguro a la hora de tener un siniestro, sumado ahora al valor y al impacto que está teniendo la devaluación en el valor de los vehículos, bueno, y las motos no siendo exentas de ellos. Pero para que tengan una referencia de cómo arrancó el año, como siempre nosotros les vamos a presentar un ejemplo para que ustedes se ubiquen en qué valores estamos hablando de acuerdo a un precio de moto, que en este caso lo que elegimos es una Motomel modelo Megheli de 250 cilindradas, año 2014, por un valor de 29.000 pesos en este momento en el mercado. Lo que nos ofrece, en lo que es responsabilidad civil solamente, ¿sí? En principio, las compañías de seguro en este momento es un costo mensual de 75 pesos para la nueva ATM 84, Liberty 87, RSA El Comercio 98 y Mapfre ya por arriba de 100 en 115 pesos. Atención porque se da la misma cobertura en algunos casos para las de uso comercial. Esto es Mapfre, ATM y Patagonia con 124, Federación en 135, Sancor 142, la Rivadavia 155 y La Caja 160 pesos. Obviamente uno cuando va a asegurar la moto le preguntan qué uso le da, porque no es lo mismo dar un paseo los fines de semana que usarla todos los días para ir a trabajar que usarla como delivery. Ya si vamos a algo más puntual, lo que tiene que ver con robo obviamente y la alta siniestralidad en este sentido a la cual están expuestas las motos, desde ya que aumentamos el valor mensual, arrancamos en 222 con Liberty, la nueva 285, ATM 311, RSA El Comercio 316 y Patagonia 352 pesos. Y claramente son muchas menos las que ofrecen esto justamente por el riesgo que implica asegurar una moto contra robo, pero es interesante saber que existe, que uno puede consultar desde ya, que en este momento será tiempo de revisión para los que ya tienen su moto asegurada y para los que acaban de comprar una moto o para los que están por comprar una moto, cómo se va a ver encarecido ese precio en el actual contexto. De todas maneras, el precio en comparación con lo que cuesta mantener y comprar un vehículo de este tipo es bajo y es muy importante estar asegurado. Muy bien, Yamila, como decía justamente, es muy importante que vean y analicen la póliza que contraten, que no se fijen solamente en el precio del seguro, que es un costo de mantenimiento, por supuesto, significativo en lo que hace al mantenimiento de la moto, pero que también vean cuál es el servicio que le ofrece la compañía para después, en el momento del accidente, en el momento del siniestro, no tener ninguna sorpresa desagradable. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar del sistema financiero, porque la devaluación comenzó a recordar algunas crisis del pasado de la Argentina, donde también el tipo de cambio subió de manera abrupta, así que es conveniente echar un pantallazo de qué es lo que está pasando en los bancos en
los últimos meses. Lo primero, analizar el 2013, aunque ya estamos en el mes de febrero. Bueno, ¿cómo cerró el 2013? Fue un año muy, pero muy bueno para los bancos. Hubo un incremento en los depósitos del 30% de los créditos, es decir, los préstamos que dieron las entidades financieras subieron también entre 28% y 31% si se trata de entidades públicas o privadas. ¿Qué más? Por supuesto, la tasa de interés. Ahí hay que prestar mucha atención porque en las últimas semanas fue donde se produjo el alza más significativo, subió hasta un 27%. Esto, por supuesto, tiene consecuencias para aquellos que tomaron préstamos a tasa variable. Un dato también relevante son los depósitos en dólares, que cerraron el año cerca de 7.000 millones de dólares y están en un piso, hubo una caída del 18%, pero lo que queda o es del gobierno, que tampoco se va a retirar del sistema, o es de inversores institucionales como compañías de seguro, que también es muy difícil que eso siga cayendo. Es muy importante analizar el sistema financiero para ver las diferencias que hubo con respecto a otras crisis, por ejemplo el 2001, donde los bancos tenían problemas de liquidez y problemas de solvencia. En estos momentos los bancos argentinos tienen mucha solidez, tienen también liquidez producto de la inflación, algo que no hubo en 2001, y por lo tanto pueden dar respuesta a los depositantes sin mayores inconvenientes. Esto es muy importante en resaltarlo en estos momentos. Sin embargo, bueno, ¿qué hacer con los ahorros? ¿Vamos a los bancos, ponemos un plazo fijo o hay alguna opción mejor que esa donde uno pueda recibir un interés un poco mayor a la inflación? Le preguntamos a Julián. Si bien la suba de tasas que se registró durante la última parte del mes de enero repercutió positivamente en el ahorrista, o por lo menos en el que hace plazos fijos, también hay otras alternativas que hemos mencionado con anterioridad. Bueno, estuvo la levantada parcial del cepo que permite comprar dólares hasta un 20% de su ingreso. Uno tiene maneras de saltar esa traba para adquirir, si considera de que el dólar es un buen refugio, dado el contexto actual, seguir adquiriendo dólares a otro tipo de cambio. ¿Cómo se hace esto? Con el famoso dólar bolsa. Recordemos que necesitamos, primero, una cuenta en una sociedad de bolsa y también una caja de ahorro en dólares. Entonces, uno compra un bono, puede ser un bono, tiene que ser un bono, perdónenme, un bono que paga en dólares pero está denominado en pesos y luego lo termina liquidando el mismo bono 72 horas después con la famosa denominación D al final. De esa manera uno se hace de los dólares que puede transferir a la caja de ahorro. El tipo de cambio implícito generalmente está con respecto al oficial más el 20%, que es el que uno puede ahorrar, hasta 20% de su salario, está $1.50 por encima. Pero es una buena alternativa, dado que no le ponen coto a la cantidad de dólares que puede comprar, primer punto. Y segundo punto, comparado al dólar paralelo, el dólar blue, está generalmente 1 a $1.50 más barato. ¿Y cualquier bono, Julián, uno va y compra en una sociedad de bolsa en pesos, cualquier bono para luego venderlo en dólares o hay algunos bonos específicos? Un bono denominado en dólares. Por ejemplo, todas las operatorias se tienden a hacer con RO 15 y A17. Ahora que el ANSES empezó a desprenderse del famoso AN18, también puede hacerse con ese. De nuevo, el riesgo es la volatilidad entre el momento de compra y el momento de liquidación en su contraparte en dólares. Pero bueno, de nuevo, es una manera de hacerse de los dólares legalmente y no ponen coto al porcentaje de lo que uno puede destinar a esa inversión. Claro, eso es justamente lo que el ministro de Economía llamó una especie de banco central paralelo, ¿no? Algo medio extraño porque son todas operaciones legales, Julián, como vos decías, son todas operaciones que están habilitadas justamente por el Gobierno Nacional. Bueno, con esta información cerramos el primer bloque. No se vayan, en un momentito nada más estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso con Café Financiero, respondiendo a todas sus consultas. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas por internet, en nuestro Facebook de Café Financiero, o también llamando a los números de teléfono o mandando mail a las direcciones que aparecen allí abajo en pantalla. Norberto justamente nos preguntó por la situación financiera del banco hipotecario. Vemos en pantalla sus principales números. Tiene un patrimonio de 3.726 millones de pesos, depósitos por 10.335 millones
y acumula resultados por 300 millones de pesos positivos. Recordemos que es el banco que está llevando junto con la ANSES el programa Procrear para dar vivienda a tasas subsidiadas. A pesar de eso, tiene buenos resultados, buenos indicadores de solvencia y liquidez, así que asignamos una cara sonriente para el banco hipotecario. Muy bien, respecto a la evaluación, salimos a consultarle a la gente, como siempre hacemos aquí en Café Financiero, ver qué es lo que opinan las personas en la calle. En este caso, Estefanía consultó por las perspectivas económicas hacia este año, hacia el 2014, después de la evaluación. Café Financiero conversó con los argentinos para saber qué esperan que suceda a partir de estos cambios. Que no puedan manejar el dólar si no entra nada de las exportaciones, todos los días pierden reserva y no van a poderlo manejar. Al empleado no le alcanza y a la gente que le da trabajo, entre las cargas y los trabajos, sale muy caro mantener un empleo. Que se mantenga la fuente de trabajo y que se controle la inflación. Hay que esperar el resultado de las paritarias. La incertidumbre hoy está reinando, creo que en toda la sociedad. En particular, digamos, uno cuando trabaja en relación de dependencia dependemos mucho de las paritarias. La inflación es la principal preocupación que hay. Yo creo que hay bastante incertidumbre. Nadie puede planificar, los empresarios no pueden planificar, no saben cómo van a pagar los sueldos, cómo van a cubrir los gastos. El tema de la inflación es muy preocupante, aparte de la suba del dólar, eso es lo que más me preocupa. El desempleo prontamente se va a superar las tasas que tenemos ahora, eso te lleva a la desocupación. Preocupación, incertidumbre en la gente por estas medidas es importante, sea cual fuera el rumbo económico a seguir, la estrategia a adoptar por el gobierno, dejarla bien claro y tratar de que haya lo menos de idas y vueltas posible, ¿no? Esto de anunciar una medida y echarla para atrás al día siguiente, o de anunciar medidas todo el tiempo como si fueran parches que uno va improvisando sobre la marcha, realmente recuerda a momentos muy críticos de la historia económica argentina. Es mejor tratar de evitarlos y de darle a la gente certidumbre para lo que resta del año. Yami, ¿qué opinas? Necesariamente la palabra inflación viene atada a la palabra paritarias. ¿Y qué se espera para los próximos meses? Realmente el actual contexto hace preguntarse continuamente qué se va a terminar arreglando, ¿no? Sí, es difícil. Ya hubo algunos arreglos del 26% a cuenta de las paritarias de marzo, pero bueno, justamente son a cuenta, ¿eh? Todos los gremios están pidiendo al menos 30%. Juli, ¿qué te pareció lo que vimos? En mi humilde opinión, creo que estamos en un momento bastante complejo, dada la incertidumbre general con la cual está operando toda la economía, especialmente el sector real. Van a tener que hacer cambios importantes para poder enderezar esto, más allá de la cosecha, más allá de los dólares que puedan entrar por distintas vías. Yo creo que, de nuevo, si no se ajustan ciertas variables y dan certidumbre y dejan de patear la pelota para afuera, de echarle la culpa siempre a un prójimo, vamos a tener todo un año bastante complejo, dado que recién estamos en febrero. Un año complejo y con un panorama internacional que tampoco ayuda, que es más adverso para la Argentina que lo que ocurrió en otros años. La Reserva Federal en Estados Unidos está quitando los estímulos a la economía y no solamente la Argentina como país emergente está teniendo problemas, sino que hay otros países, caso de Brasil, de India y muchos otros países emergentes que también están devaluando su moneda. Julián, ¿cómo pensás que el mercado de capitales internacional puede jugar para la Argentina en este caso? Esa es otra pata a tener en cuenta. A finales de enero salió el dato de crecimiento del cuarto trimestre en los Estados Unidos, fue 3.2%, menor al del tercero que había sido 4.1%, pero gran parte de la diferencia se dio por el shutdown en el gobierno federal que hubo a finales del año pasado, lo cual arrastró un poco ese dato. Sin embargo, está mostrando una solidez la economía americana, que también se ve por el lado de los balances de las empresas. Casi 80% de las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, un índice con las 500 empresas de mayor capitalización bursátiles, el 77% mostró sorpresas positivas en ganancias, en lo que son los estados de resultados. Por ende, se ve cierta solidez en la economía que permite a la Fed seguir recortando los programas de recompra, y esto debería impactar negativamente en todo lo que son los commodities, que, de nuevo, Argentina se ve beneficiado, y en el flujo de capital
capitales a los países emergentes. Eso puede poner otra piedra más en el camino para este ya difícil año. Muy bien, un programa por supuesto que no es muy favorable, pero también es mucho menos adverso de lo que fue 2008 y 2009, eso también hay que decirlo. Terminamos el bloque con una última consulta que nos dio la gente, en este caso sobre una compañía de seguros. Rosa, que nos preguntaste sobre Federación Patronal. Esta empresa presenta los siguientes números. Arrancamos con 8.684 millones de pesos como activo, pasivo 7.784 millones, patrimonio 900 millones de pesos, resultado positivo de 92 millones, primas 1.605 millones e informa 16.237 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. De esta manera terminamos el segundo bloque. En el próximo bloque vamos a estar hablando con el economista Diego Giacomini acerca de lo que está ocurriendo en Argentina y si efectivamente se trata de una nueva crisis económica lo que está dando comienzo o si estamos hablando de un temporal pasajero. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Café Financiero, en este caso acompañado por el economista Diego Giacomini. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, Diego publicó hace poco un libro, vamos a mostrarlo en un ratito, acerca de las crisis económicas y está aquí para contarnos cuál es justamente la fuerza de esta crisis que estamos viviendo, si es algo pasajero, si se parece o no a otras crisis y si va a tener repercusiones en el día a día de los argentinos, en el trabajo, en los ingresos. Diego, ¿estamos en una crisis económica? Lo primero que te tengo que preguntar. Mira, la respuesta es afirmativa. En el libro Política Económica Contrarreloj, con mis colegas Javier Milei y Federico Ferrer Massa, nosotros tratamos de explicar la situación de la economía argentina, dónde está, qué está sucediendo, muy probablemente hacia dónde se va a dirigir, lo que habría que hacer para salir de esta situación y, lamentablemente, lo que va a terminar aconteciendo si no se hace nada para salir de esta situación, ¿no? La situación de Argentina hoy en día es muy clara. Es el resultado de las políticas populistas aplicadas desde el 2003 a la fecha. Esto es de manual. Generalmente las políticas populistas pasan por 4 etapas. La primera etapa es la que en Argentina se verificó 2003-2005, que es cuando hay una capacidad ociosa, que en Argentina es el 50% de la capacidad ociosa, un fuerte desempleo. Las políticas de estimulación de la demanda agregada son efectivas, dan resultados para aumentar el nivel de actividad. Y las tasas de crecimiento son elevadas con baja inflación. Hay que recordar que en Argentina la inflación fue 3.1, 3.7 en 2003, 6.1 en 2004 y se crecía al 9%. Claro, en esa época teníamos un proceso de ajuste fiscal importante, Se venía de déficit y se logró un resultado financiero de 0.5 en 2003 y de 2.5 en el 2004, positivo con un superávit primario de 4 puntos del PBI. Sí, hasta el 2007 fue un poco la edad de oro del kirchnerismo, ¿no? No hubo grandes problemas. No es todo lo mismo. Entre 2006 y 2007 empieza la segunda etapa de las políticas populistas, que es donde se sigue creciendo a buen ritmo, pero ya el efecto del ajuste vía precios empiezan a asomar los cuellos de botella, y esto muy claramente es lo que pasa en Argentina en 2006, 2007, 2008, donde la tasa de inflación empieza a acelerarse. El gobierno, en lugar de tomar el toro por las astas y actuar en consecuencias, que era cambiar las políticas, las incentiva, interviene en INDEC y pone la basura bajo la alfombra. Se inicia la tercera etapa, que la tercera etapa es la que se empieza a manifestar fuertemente a partir del 2011. Hay que recordar que en el 2011 se perdió reservas en forma cuantiosa y el gobierno de vuelta se empezó a perder reservas en forma cuantiosa, la tasa de crecimiento deslizarse hacia la baja con fuerte inflación de 23, 24, 27% inclusive. ¿Qué hizo el gobierno de vuelta por detrás de los acontecimientos? En esta tercera etapa puso el cepo. Claro. Y así es donde empieza a la etapa de hoy en día, que es la cuarta. ¿Cuál es esta etapa? Los problemas, me imagino. Hay dos opciones. Que aplicar un plan de estabilización, como planteamos con mis colegas acá, que un plan de estabilización no es agradable para ningún gobierno aplicarlo, no es simpático. Me pregunta seguramente, ¿un ajuste? Sí, llamémoslo por su nombre.
Discúlpame, ajuste. el libro es nuevito, pero seguramente no incluye la medida de estos últimos días o en realidad el acontecer de evaluatorio. Te cuento, ¿Dónde se ubicaría este libro, la evaluación? noviembre y dice, cuantifica todo, que el gobierno cuando libera un poco el tipo de cambio lo iba a poner en 9.60, que es el 8 de hoy en día más el 20%. Bueno, entonces, eso. En diciembre decíamos ¿Cómo se eso. marca en el plan de estabilización de ustedes? ¿Está contemplado? No. Digo, por pensar medidas que en este momento El se podrían gobierno tomar. no está haciendo ningún plan de estabilización y esto es un problema. ¿Por qué? Porque hay dos opciones, plan de estabilización o no hacer nada, o hacer más de lo mismo, que es lo mismo o es peor que no hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Si uno hace un plan de estabilización, va por delante de los acontecimientos y está planteando o sembrando el camino para que la economía vuelva a crecer sustentablemente en el mediano y largo plazo y evitar situaciones parecidas como el pasado, como el Rodrigazo, que escribimos una nota, estos tres autores, en Perfil salió el fin de semana pasado, que es Acorralados por el fantasma del Rodrigazo. ¿Por qué? Porque si no se hace el ajuste va a ser por las buenas o por las malas. El ajuste por las buenas es la versión de que el gobierno toma medidas. El ajuste por las malas, ¿cómo es? Es cuando el mercado lleva a cabo el ajuste por sí solo en forma más tardía, pero termina siendo mucho más doloroso para el empleo, para el nivel de actividad. Ahora, vos decías que el libro también cuenta qué es lo que se debe hacer. Una de las cosas que está un poco asombrando es la sangría que hay en las reservas internacionales. Parecería que no hay manera de pararlo. Si un gobierno quisiera parar eso, la caída de las reservas, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, acá no solamente damos la receta, sino que estimamos todos los números. ¿Qué debería hacer el gobierno? Atacar el problema en su raíz. Que no es la raíz es el déficit fiscal, la dominancia fiscal. Hay que hacer un ajuste del gasto público de 7 puntos del PBI. Pero no hay que asustarse, es porque bastante, 7 puntos así del PBI parece es un mucho, montón. pero vale la pena explicarlo. En 2004, cuando teníamos 3.9% del PBI de superávit primario, el gasto público era el 20% del PBI. Hoy en día es el 38% del PBI, o sea, casi se duplicó. 7 puntos hay que ajustarlos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. En el 2004 no había subsidios a la luz, al gas. Todos los subsidios que pagaba el gobierno nacional sumaban 12.500 millones de pesos. Y eran subsidios sociales, destinados a la gente que realmente los necesita. Hoy en día, en 2013, como cerró el año, esa cuenta que era 12.500 es 150.000. Pero de esos 150.000, 130.000 son subsidios a la energía y al transporte, que la recibe la gente que está lejos de ser la gente de abajo de la pirámide. La gente que sí necesita subsidios solamente vio incrementados sus subsidios sociales de 12.500 a 20.000. ¿Y ese porcentaje se cubriría solo con los subsidios de los servicios? Esos subsidios son 5% del PBI. O sea, de los 7, con corregir eso, ya tenés 5 puntos del PBI corregidos. Puntos de ajuste fiscal que se necesita aplicar, corregidos. Te quedan solamente 2, que es una acción no muy complicada. Las empresas públicas tenían déficit 0 en 2004. Y ahora hoy tienen 1.3 y van a tener 1.5, 1.6 en 2014. Diego, nos quedan 15 segundos. ¿La gente tiene que esperar entonces un aumento de tarifas en los servicios, sí o no? Parte del reacomodamiento para salir de este problema es eliminar los subsidios, aumentar la tarifa, acompañar con una tasa de interés que sea más elevada que el ritmo de devaluación y más elevada que la inflación. ¿Para qué? Para apuntalar la demanda de dinero y sacarle presión al dólar paralelo. Muy bien, Diego, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos yendo entonces con las opiniones de Diego Giacomini acerca de qué es lo que puede pasar, qué es lo que tiene que hacer el gobierno y sobre todo esto, ¿no? Poner en marcha un plan de estabilización para que los precios no sigan subiendo. Muchas gracias por haber estado ahí, por acompañarnos y nos vemos como siempre el domingo a las 19:30 aquí en Metro. Chao, muchas gracias.